Hombre más feliz del mundo, me puedo quedar ahí meses. A ver, la audición. Tenemos los sentidos auditivos más desarrollados. De hecho, cuando estamos en los momentos de máximo pico de hipersensibilidad, que suelen ser los momentos en que antes de llegar a una crisis o después de una crisis, que es cuando todo se potencia mucho, yo tengo los volúmenes al mismo nivel. Es decir, puedo tener una conversación ahora con cualquier persona de vosotros aquí delante y estaría escuchando a otra persona en la otra punta de la sala o incluso en la otra punta del área de esta planta, y quizás no al mismo volumen que la persona que tengo delante, pero estamos hablando de un nivel de hercios muy parecido. Puedo escuchar esta conversación, aquella que hay allí, y a vosotros, si estáis hablando perfectamente, y estar en esas 3 o 4 conversaciones a la vez sin ningún tipo de problema. Para mí es normal, no sé si a todos os pasa, pero para mí es algo muy normal. Eso. También son muy sensibles a las frecuencias estridentes y a los sonidos muy agudos. No todos los sonidos agudos son estridentes. La diferencia entre el agudo y el estridente básicamente es en la onda. El estridente tiene muchos picos y está muy colapsada la onda, ¿no? Como aquel que dice, y se sale un poco de la gráfica, como aquel que dice. Entonces da la sensación de que esa agudez nos hace entrar en una fase de distorsión o de estridencia, y no es así. Tiene que tener una vibración mucho más fuerte. El olfato y el gusto. Los sentidos en general del olfato y del gusto están muy desarrollados. Yo, por ejemplo, en mi caso soy muy especial a los sabores. Soy el típico tío que tiquismiquis, que cada vez que voy a comer a casa de alguien tenemos que cuidar muy bien la sal, tenemos que muy bien qué se le da, bueno, qué se le da, qué no se le da, porque soy un poco especial. Veo que por ahí se ríe alguno, a lo mejor tiene la misma que yo. Después solemos ser muy hipersensibles a los olores, sobre todo los olores corporales de las personas, el sobaquillo, ¿no? Por ejemplo, el aliento, ese tipo de cosas, lo notamos un montón, son olores muy fuertes. Pero a la vez es algo que me parece muy curioso, los olores suaves, los olores dulces también enseguida penetran hasta tal punto que a mí, por lo menos, sobre todo los dulces, más que los fuertes, me duran a veces incluso hasta horas impregnados en la nariz. No sé si es lo mismo, si hay gente hiperactiva por aquí que a ellos les pase o no, pero yo los casos que me he encontrado, la sensibilidad olfativa es bastante fuerte, sobre todo en los olores dulces. El tacto, la hipersensibilidad táctil. Yo no sé si tenéis contacto o tratos con niños hiperactivos, pero la mayoría suelen tocar mucho. El antebrazo lo utiliza muchísimo. La curvatura del pie, ¿no? También se utiliza mucho, la fregamos mucho con el gemelo. Cuando yo necesito entender algo, por ejemplo, si yo quiero entender esta botella, la tocaré mucho, le daré golpes, intentaré averiguar a través del tacto realmente qué diferencias tiene la etiqueta, si tiene texturas, si no tiene texturas, no sé, la pintura, si tiene rugosidad, no tiene rugosidad. Todo eso acabo de complementar la información de la botella en sí a través del tacto. Me interesa mucho, sobre todo en los momentos de mucha sensibilidad. Por ejemplo, la gente adulta cuando tiene relaciones sexuales o cuando está en una relación de mucho cariño y mucho amor hacia alguien, necesita sobre todo acariciar con el antebrazo, abrazar muy fuerte, ¿no? El tacto es muy importante. Para mí es muy importante para entender. Ahora vamos a hablar de la hipersensibilidad emocional. Tienen una gran actitud para realmente absorber las emociones del resto. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me ha costado muchos años entender, de hecho hace muy poco que lo estoy empezando a controlar, y es que me levantaba muchas mañanas normal, tranquilo, contento y feliz de la vida, y de golpe me cruzaba con el panadero porque iba a comprar el pan y salía una mala hostia adentro tremenda, y es que no sabía qué me pasaba. Y ya esa mala leche me iba como contaminando el día, iba entrando como una especie de bucle, y al final empezaba a sentir mal, empezaba a entrar en una fase de cabreo social, por decir una manera, en el que no entendía por qué, si yo ese día estaba bien. Hasta que a través de unos animales que tuve en casa, me di cuenta de que lo que me pasaba a mí, concretamente con un perro que tenía mucho miedo hacia mí, es que cada vez que yo me acercaba hacia él, empezaba a sentir tanto miedo que automáticamente yo lo absorbía. Me quedaba, era estar con él y a los 30 segundos empezaba a temblar, me empezaba a sentir como que me faltaba el aire, empezaba a entrar un nudo en el estómago extremadamente fuerte y unas ganas de reventarlo que no sé, era algo muy fuerte, una sensación muy fuerte de mostrarme de una manera muy agresiva hacia ese animal. Entonces fue lo que a base de semanas y a base de sentarme mucho con él, observarlo mucho, me di cuenta de eso, de que lo que me pasaba es que él sentía miedo y yo lo absorbía. En el momento en que yo tenía el pico más alto de miedo, de rabia, él estaba tan tranquilo, tan pancho por el jardín corriendo. ¿Y cómo puede ser que él tuviese miedo, yo estoy tranquilo, de golpe me lo quedo yo el miedo y él se vaya tan tranquilo? Es que no me acababa de cuadrar.
Encima se me revolvía mucho el estómago, me movía mucho el estómago, me latía muy fuerte el corazón, me costaba hablar. Era algo, o sea, esta parte la tenía totalmente bloqueada. Entonces, hablando con mi madre, que por suerte tengo una madre espectacular y es una mujer muy sabia, le comenté esto y ella me dijo lo que me pasaba era que yo absorbía la información energética de las personas, que a ella también le pasaba. Entonces me enseñó una técnica para poder diferenciar entre si era mío o no era mío. Es una serie de respiraciones. A partir de ahí los empecé a poner en práctica con ese animal. Y me daba cuenta de que sí, de que cuando yo me acercaba le iba quitando el miedo que él sentía, me lo iba quedando yo, pero cuando hacía esas respiraciones no solo se iban, sino que el animal se quedaba tranquilo, yo también, y entendía como una separación, ¿no? Como si algo saliese de mí, como reventar un grano, en cierta manera, ¿no? Entonces, eso hace mucha referencia. Yo después, claro, descubro, llevo 3 años intentando investigar todo lo que puedo, descubro que está contemplada ese síntoma o esa manera de hacer, no sé, llamámoslo como quieran, y empiezo a entender lo que a mí me sucede, ¿no? Así que es muy importante, cuando estáis al lado de un niño hiperactivo y veis que de golpe se empieza a poner nervioso, plantearos hasta qué punto no está absorbiendo vuestros miedos, vuestras emociones, una serie de historias que vosotros tenéis dentro y que se las estáis dando a él, o más que dándoselas, lo que está haciendo es absorbiéndolas para catalizar ese exceso de energía y que no se enquiste, ¿no? En cierta manera. Volvemos a lo mismo, gran capacidad para somatizar emociones, es decir, absorben las emociones del resto, las catalizan, liberan a la otra persona de ese enquistamiento de energía y se liberan a ellos mismos. Peligro, que muchas veces no sabemos cómo sacárnoslas nosotros y nos acabamos comiendo nosotros el marrón. La rebeldía, esto es muy importante, tienen una gran honestidad por ellos mismos, tienen la vida tan clara y tienen tan claro lo que tienen que hacer que eso es lo que les lleva a sentir ¿cómo podría definirlo? Esa impotencia que les hace llevar a ser rebeldes muchas veces. O sea, los niños hiperactivos no suelen ser malos, de hecho suelen tener un corazón tan grande que no les cabe en el pecho. El problema es que el sentido de justicia que tienen es tan fuerte que si tú le dices feo en el momento en que menos se lo merece, quizás tenemos un niño que sería capaz de coger un bate de béisbol y liarla, ¿no? Pero no es por agresividad, es por impotencia. Por no poder realmente sentirse aceptado con su propia expresión, como es él, ¿no? En cierta manera. La hipersensibilidad social, una conciencia no mayor, sino sobre todo enorme en el tema medioambiental y político, sobre todo con el tema de los alimentos. Yo, la mayoría de niños que me encuentro con hiperactivos, disléxicos, con el síndrome de Asperger, bipolares, ¿no? Trabajo con bastantes. Una cosa que me llama mucho la atención precisamente es eso, encontrarme niños que no tienen problemas de alimentación, que tienen muy claro lo que deben de ingerir, lo que no deben de ingerir, que sí, que como a todos los niños les gustan los dulces, una serie de cosas, pero que incluso hasta eso tienen claro que no es bueno el exceso de azúcares, por lo tanto ellos mismos se regulan ese control de azúcares, tienen buenos que es mejor consumir, por ejemplo, un azúcar natural a un azúcar química, por lo tanto intentarán acceder siempre a ese azúcar natural. Tienen muy claro el tema del alimento vegetal, por ejemplo, el tema de la vida relacionada con el alimento, es decir, respetan mucho los animales, sobre todo los animales de 4 patas, básicamente, ¿no? Si tienen que ingerir algo de carnes, antes ingerirán pescado o pollo o pavo, ¿no? Antes que, por ejemplo, comer ternera, ¿no? Y es muy difícil. No son todos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no soy vegetariano, más bien todo lo contrario, soy muy carnívoro. Pero soy muy carnívoro, ¿por qué? Volvemos a lo de antes, porque mi energía es muy fuerte y es la única manera de poder catalizar ese exceso de energía y poder depositarlo. Es decir, para poder ir al baño, hacer caca o pipí y poder sacar el exceso de energía negativa. Como la energía que yo tengo dentro, negativa, a veces es muy densa, se densifica demasiado, requiero de un alimento denso para poder sacarlo físicamente. Entonces, muchos de ellos utilizan el azúcar o utilizan la carne para poder hacerlo. O sea que si algún día tenéis un hijo vegetariano y de golpe os dice me apetece comerme una hamburguesa, no os asustéis. Se la preparáis en casa de la manera más sana posible, no lo llevéis al McDonald's, que se la coma y ya está. Quiero decir, eso le ayudará a catalizar algo que él tiene dentro. Tendrá claro por qué lo hace. Después volverá a su ritmo normal, ¿eh? No os asustéis. Capacidad de liderazgo a temprana edad. O sea, yo ahora mismo, con el paso de la educación, se me ha pervertido mucho. He perdido muchas cualidades y ahora estoy intentando hace 2 o 3 años recuperarlas otra vez. Pero yo desde pequeño tenía una capacidad muy fuerte de liderazgo. De hecho, yo con 10 años movilizaba a mucha gente en mi escuela, creaba pequeñas revoluciones ya dentro de la escuela para reivindicar cosas en la escuela. Hacía proyectos sociales muy relacionados con el tema de la naturaleza. Incluso llegué a crear con 10 años una revista, un fanzine escolar, donde solo hablamos de naturaleza, alimentación sana, de escalada, una serie de cosas.
El psicólogo del cole alucinaba porque cada vez que me llegaban allí al psicólogo, los profesores me trataban medio de loco, a ellos me consideraban, o sea, en el colegio a mí se me diagnosticó un retraso mental y me trataron hasta octavo curso como un retrasado. Entonces, cuando yo iba a mis aulas de recuperación y cuando me veía el psicólogo como que alucinaba. Siempre me decía, ¿por qué no viene aquí tu profesora y tú te vas a dar la clase? Porque es que es algo increíble. Esto no es de un retrasado, básicamente. Años más tarde resulta que tengo 140 de coeficiente intelectual, por lo tanto de retrasado no tengo nada. Tampoco me siento orgulloso de tener un coeficiente intelectual alto porque no lo utilizo, por lo tanto no sé para qué lo tengo. A nivel ético, son muy sensibles al engaño y a la manipulación. O sea, volvemos a lo de antes. Entienden los arquetipos de la información, leen los lenguajes no verbales. O sea, si vosotros le estáis diciendo te quiero mucho, Joselito, no va a servir de nada, porque el cuerpo lo está alejando. Entonces es muy importante que todo lo que digáis sea coherente, honesto, siempre el 100% de la verdad, aunque duela, da igual, pero ser totalmente honestos, totalmente coherentes y totalmente respetuosos. Es un niño, no es nuestro niño, es un niño. Quiero decir, tiene todo el derecho a decidir, a hacer y a deshacer como le dé la real gana. Es su vida. Nosotros como padres, como profesores o como lo que seamos, colaboraremos en su proceso de guía, les ayudaremos, les acompañaremos, pero no los manipularemos ni les cambiaremos la manera de pensar. Son niños y deben estar todo el día tirados en el suelo jugando y experimentando. No los manipuléis, importante, si no os arrepentiréis. Además es así, os arrepentiréis. Tiene un alto sentido del honor, de la ética, de la integridad y una noción de servicio extremadamente fuerte. Yo creo que no conozco niño hiperactivo que esté bien llevado, que no esté en una ONG o llevando perros a pasear o trabajando en Cáritas o haciendo alguna historia social, porque la gran mayoría, yo mismo, yo me pasé 5 años en la Cruz Roja, siempre nos han gustado mucho el tema de involucrarnos socialmente con los dolores ajenos. Somos muy empáticos con la gente, aunque no lo parezca. La psíquica. Tienen desarrollados bastantes capacidades psíquicas. Cuando hablamos de desarrolladas, no quiere decir que todos los niños con hiperactividad ahora sean sanadores o sepan controlar el tema de la imposición de las manos o leer el aura. Sí que es verdad que son más propensos a poder hacerlo, porque trabajan en una combinación ternaria y porque su cerebro es multidimensional, trabaja entre 4 y 5 dimensiones, depende del diagnóstico que tenga. Después os explicaré cómo funcionan las dimensiones para que entendáis la diferencia que puede haber entre un cerebro de 3 dimensiones y uno de 5 y cómo se entiende la información en todos los sentidos, ¿no? Tienen la capacidad de sanar, manejan las energías a distancia, tienen la capacidad de la clarividencia, de la telepatía, que por cierto conozco varios que utilizan la telepatía y es bastante impactante. La telequinesia, la captación de distintas dimensiones. Este es mi caso. Yo no sano, pero de otra manera. Yo tengo la capacidad de sanar a los demás a través de densificar sus emociones. Es decir, cuando una persona está muy triste al lado mío, me pongo al lado, la abrazo, me quedo con su tristeza durante 2 minutos, la lloro, la saco, él está limpio, yo también, todos contentos y felices y hemos hecho el trabajo. Eso sí que lo puedo hacer. Las energías a distancia no las controlo. La clarividencia, la telepatía, la telequinesia tampoco, pero la captación de los planos dimensionales también. Solo tengo que cerrar los ojos o mirar al cielo y enseguida veo las distintas frecuencias o veo, como digo yo, las unidades de la luz, ¿no? Digo yo, los fotones, ¿no? Porque lo veo todo dividido. Puedo ver la totalidad del cielo.